gustaría hablar del lenguaje gestual de Carles Puigdemont. Me gustaría que eso lo acometiera un especialista, don José Luis Martín Ovejero. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas días a todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció ayer Puigdemont? Así, ahora entraremos en detalles de algunos gestos, algunos labios, algunas contenciones reveladoras para ti que estudias esas cosas. Cuéntame. Yo creo que fue tan confuso en sus palabras que por poca gestualidad que tuviera, sus gestos fueron más claros. Porque fue tan confuso con todo lo que fue diciendo que los gestos fueron muchísimo más evidentes. Uh-huh. Bueno, ¿y qué más puedes deducir de sus miradas, de sus complicidades, de su adecuación o inadecuación a la hora de algo solemne como es la proclamación de la independencia? Lo hizo como de tapadillo, ¿no? Claro. En este caso, si algo estábamos todos esperando, era que pronunciara la palabra independencia y en qué sentido la iba a pronunciar. Cuando él dice que, dado los resultados del 1 de octubre, se debe de considerar a Cataluña como independiente y considerar que existe la República Independiente de Cataluña, ¿qué es lo que esperaríamos ver? Esperaríamos ver en él alegría. Eso es lo que se llama adecuación o inadecuación del afecto. Sin embargo, lo que vemos en él es una profunda decepción, curiosamente. ¿Y cómo lo advertimos? Porque en lugar de tener una barbilla alta, podría ser incluso de orgullo por lo que ha conseguido él desde su punto de vista, como es lógico, o una alegría por haber llegado hasta ese momento con un referéndum que él considera muy positivo. Sin embargo, el afecto era totalmente contradictorio. Miradas caídas, ¿no? Tenía la mirada totalmente caída. Era muy difícil que levantara la mirada. Estaba constantemente bebiendo agua por un poco frenar esa tensión nerviosa que tenía. La palabra era decepción y era tristeza, a pesar de que estaba pronunciando sus palabras mágicas, con lo cual ese ya es un punto importante. Otro segundo, podemos ver también cómo fue pasando de la convicción, de la seguridad en sí mismo, a la total falta de confianza. Y es como en un primer momento empieza a hablar de que lo que él considera cómo se han estado violando los derechos de los catalanes, gestualizando mucho incluso, de la dirección, de la organización de los referéndums del noviembre y demás, cómo se ha detenido a gente, cómo se han multado a los organizadores del anterior supuesto referéndum y todo esto, y ahí se le ve seguro, se ve confiado, porque se ve una mirada mucho más alta, se ve una gestualidad de manos totalmente coherente con su mensaje, y de pronto llega el cambio, el gran cambio, cuando llegan ese minuto, esos 2 minutos claves, y se congela corporalmente. ¿Cuándo lo hacemos esto? ¿Cuándo nos congelamos corporalmente y cambiamos nuestro comportamiento? Pues cuando nuestro cerebro está trabajando, digamos que con un sobreesfuerzo inmenso, y al trabajar tanto el cerebro, concentrándose en lo que tiene que decir, lo cual viene derivado habitualmente de la pérdida, de la falta de confianza, lo primero que hace nuestro cerebro es eliminar la gestualidad, eliminar el plano conductual. Y entonces, en ese momento en que él habla de la independencia y habla posteriormente de la suspensión de la independencia, él es una completa estatua. ¿Qué es lo que parece desprenderse de ese comportamiento? Falta de confianza en lo que está diciendo. Luego a mí está concentrando todo su esfuerzo en lo que está verbalizando, ¿no? Para precisamente no utilizar una palabra. Él leía, en todo momento, pero sí, él leía, pero por no salirse del guión un ápice, ¿no? Era todo muy entallado, muy encorsetado, ¿no? Muy controlado, sobre todo muy controlado. Se estaba controlando completamente, y por eso el cambio. Mientras que al principio, cuando él habla convencido de todo el dolor, por decir de alguna manera, y los daños que han sufrido anteriormente, le sale muy fluido, no le cuesta. Sin embargo, cuando tiene que decir lo de que se suspende el tema de la independencia y habla de la independencia sabiendo lo que viene después, su cerebro echa humo, por decirlo gráficamente. ¿Vimos tensa a Inés Arrimadas o no? A Inés Arrimadas se la ve tensa, pero se la ve mucho más relajada. A Iceta se le ve muy relajado. Yo creo que ayer estuvo muy bien Iceta. Sí. Poniéndoles con 4 cosas en claro y de una forma muy educada, ¿no? Inés Arrimadas, en estos últimos 15 días, digamos que su cerebro más emocional ha tenido unos vaivenes que ni la mayor de las montañas rusas que hay en el mundo. Ha ido pasando de una decepción y una tristeza absoluta el 1 de octubre, que nunca, porque Inés Arrimadas además la analizo mucho y la utilizo en algunos de mis cursos también en cuanto a su gestualidad, de una decepción y una tristeza espectacular,
a cuando la hemos visto ahora muchísimo más confiada, mucho más tranquila, más relajada y de nuevo moviendo sus manos como las mueve ella también, en una complicidad con el mensaje. Luego cada uno que piense lo que quiera sobre el fondo, pero su mensaje y su comunicación es muy buena, la de Inés Arrimadas. Uh-huh. ¿Y algo te llamó la atención en Ana Gabriel? Lo digo porque a muchos nos llamó la atención, no conocemos muy bien su discurso, su oratoria, pero ella utiliza el femenino como lenguaje único y común. Acabó con el puño al aire y sin embargo hizo un discurso bastante borreguil, bastante poco frío, bastante poco comprometedor, ¿no? Sí, un discurso que no sentía. Ella también, lógicamente, cada uno desde su punto de vista, pero ella es pura pasión en los argumentos que defiende. Y ayer esa pasión la dejó en el asiento o la dejó fuera del Parlamento, yo creo. Uh-huh. Porque además cuando, muy bien dices tú, cuando está dando su discurso es totalmente fría y está congelada, pero es que es interesantísimo verla cuando no se siente tan observada, cuando se está en la bancada. Sí, esos momentos en los que se pasa los dedos por la axila o se los mete en la nariz, que han dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues ayer... Qué educadita la nena. Sí, pues ayer cuando declara, digamos, la primera parte, Puigdemont, y dice lo de la independencia y lo de la República Catalana, que todo el mundo empieza a aplaudir, aunque con pocas ganas vemos, pero todos aplauden, ella no. Ella no solo no aplaude, sino que para justificar un poco esa falta de aplausos, empieza a tener gestos manipuladores que se llaman con sus manos de cogerse el cabello, de cogerse la cara, mirar para otro lado. Y de hecho estamos viendo como con el discurso de Puigdemont, ella mantiene una postura como de perfil. Es muy curioso. Estoy viéndola ahora mismo, la foto que tengo cogida, y está prácticamente dando su hombro izquierdo hacia Puigdemont. ¿Eso cuándo lo hacemos? ¿Cuándo no nos ponemos de frente hacia la otra persona? Cuando nuestro cerebro está diciendo que no está nada de acuerdo con lo que está escuchando. Cuando nuestro cerebro está diciendo al cuerpo, vete de aquí, levántate y vete. Levántate y vete. Y en ese momento desviamos nuestra dirección de la otra persona. Te va a hacer la última pregunta por hoy. Te la va a hacer nuestro buen amigo Fran Simón, pero antes, para corresponder a tu gentileza y a tu savoir en la materia, te voy a contar cómo son los futurólogos del rajoyismo, los que viven en Moncloa. Anoche me manda un mensaje uno de ellos y me dice, no va a hablar Soraya, va a hablar Rajoy. Y yo le escribo, estaba en directo en El Gato, le escribo, ¿cómo lo sabes? Dice, está el atril alto. Te lo juro. Claro, entonces nosotros contamos, parece que va a hablar Rajoy y entonces sale Soraya y le mando mensaje al Monclovita le digo, pero no me habías dicho, sí, cambiaron el atril. O sea que ellos miden el atril para saber quién va a dar la cara, ¿eh? Claro, ¿Cómo ha llegado a ser esto de la ciencia política? ¿Eh? Sí, es que lo del atril es muy curioso. El anterior presidente francés se ponía como una caja debajo, sí, porque era bajito, para un alza, por decir de alguna manera, para subirse y estar a la altura del otro presidente que estuviera a su izquierda o a su derecha. O sea que, José Luis, cuando veas a un tío con un lápiz de carpintero en la oreja, es que va a Moncloa. Ese es un rajoyólogo, ¿eh? Venga, Fran, adelante con tu pregunta. No, me gustaría muy buenas. Me gustaría preguntarte si cuando uno ve un político por televisión, ¿hay alguna forma de que tienen de gestualizar todo aquel que está mintiendo? Que es fácil entre los políticos pensar que todos mienten, pero se ponen las manos de determinada manera o el cuerpo. Olvida la comunicación no verbal como si fueran matemáticas. ¿Sabéis en lo que nos tenemos que fijar siempre? Que nuestra audiencia tenga en cuenta una cosa. Debemos conocer a la persona. Eso es lo más importante de todo. Debemos haberla analizado un poco antes, en situaciones poco comprometidas, sin carga emocional, y advertir cuando cambia. Y cuando cambie, que digo yo siempre en mis cursos, en ese momento se nos tiene que encender la luz roja. Los pillas. Cuando cambian, porque cada uno tiene sus costumbres, sus tics, sus manías, y los hay que se tocan más el cabello, los hay que se meten las manos en los bolsillos, o los hay que gestualizan más. Bueno, pues cada uno tiene sus costumbres. Lo importante, la clave, cuando cambian. Ahí es cuando tenemos que poner la lupa. José Luis Martín Ovejero, un abrazo te mando. Muchísimas gracias, eres muy amable. Un abrazo muy grande. Hasta ahora.